profesora Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Nuestra sesión se titula Para contarla otra vez. Con esto nos referimos a comparar funciones de los elementos del discurso lingüístico para contar una misma historia de diferentes maneras. Es decir, para transformar nuestros textos literarios en historietas, debemos considerar lo más representativo de estos, analizar la estructura original de la narración, pensar en el público a quien lo dirigiremos, en el tipo de narrador a utilizar y los elementos discursivos para crear nuestra historieta. ¿Todas las historias pueden contarse de diversas maneras, profesora? ¿Hay alguna forma que sea mejor que las demás? ¿Cuántas veces puedo adaptar una misma narración? Tus preguntas son muy pertinentes. Las iremos resolviendo poco a poco durante la sesión. Por lo pronto, te diré que cada historia puede adaptarse una infinidad de veces. No existen límites para la imaginación, siempre y cuando respetes algunas reglas básicas que hoy revisaremos. Es que la verdad es que tengo muchas ganas de adaptar La Metamorfosis de Kafka. Me encanta esa novela. Elegiste una excelente historia. Sí, ya hice algunos dibujos, pero todavía no sé cómo organizar la historieta. Este es Gregorio Samsa, el protagonista, cuando amanece convertido en un insecto. Lo que más le preocupa es faltar al trabajo, por eso lo dibujé con corbata. ¿Ya ven? Si yo me convirtiera en insecto, el trabajo sería la última de mis preocupaciones. Claro, precisamente Kafka estaba criticando la deshumanización de los trabajadores que al envejecer o enfermar dejaban de ser útiles para el sistema. Sí, envejecer, enfermar o convertirte en un insecto. Para que puedas adaptar La Metamorfosis de Kafka y para que las alumnas y alumnos puedan crear sus propias historietas adentrándonos en el apasionante mundo de las historias contadas a través de imágenes. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es transforma narraciones en historietas. Y el propósito, comparar funciones de los elementos del discurso lingüístico para contar una misma historia de diferentes maneras. La finalidad es que identifiquen los elementos que utiliza un texto narrativo para crear los ambientes, sus personajes, el ritmo de la historia, así como herramientas o recursos discursivos que permitan darle sentido y coherencia a su adaptación. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean servirá para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar su registro de dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Seguramente han visto en alguna película, serie, cortometraje, en sus libros de lectura y en las propias historietas, una variedad de historias que han sido adaptadas de cuentos, novelas, mitos, leyendas, entre otras. Así es, profesora. Yo recuerdo ahora mismo muchas historietas basadas en cuentos de hadas o de obras de Allan Poe, Franz Kafka, Charles Dickens, entre muchos otros. Como recordarán, las historietas son textos que relacionan lo visual con lo textual, aunque en algunos casos no llevan la parte textual. La historieta es más precisa y corta que la novela gráfica, en la que se dispone de más tiempo y espacio para desarrollar las historias. Sin embargo, ambas se valen de viñetas, globos, diálogos y una secuencia narrativa. Revisaremos los diálogos, las descripciones, algunos tipos de palabras y la secuencia narrativa. Todos estos elementos deben trasladarse del discurso lingüístico
a lenguaje visual. ¿Podría explicarnos lo que es el discurso lingüístico, profesora? Me alegra que hagas esa pregunta. Cada vez que surja una duda, hay que tratar de despejarla. Vamos por partes. ¿Cuál crees que sea el significado de la palabra discurso? La palabra discurso me hace pensar en los mensajes que hacen algunas figuras políticas. ¿Y el término lingüístico? ¿Lo lingüístico se relaciona con palabras y oraciones? Te acercaste mucho a la definición. De cada término vamos a precisar los conceptos para despejar completamente las dudas. El discurso está conformado por una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente. Como observamos, el discurso se basa en un conjunto de palabras que buscan expresar un sentimiento o un razonamiento a través de uno o varios enunciados. Se puede transmitir de manera escrita, oral y en el caso de la historieta, visual. Ahora veamos el significado de lingüístico. Lo lingüístico o la lingüística se define como el estudio teórico del lenguaje a través de métodos de investigación que definen cuestiones relacionadas con la lengua. Creo que para las y los alumnos es importante reconocer los elementos que se encuentran en una narración. Así les será más sencillo pasar a la relación icónico-textual, es decir, a la imagen-texto. Profesora, ¿cómo sucede esa adaptación de lo escrito a lo visual? Además, ¿cuál es la relación de las imágenes con los textos narrativos? En este caso, tendrán que adaptar una narración a una historieta. Por lo tanto, no es recomendable que pasen cada parte del texto a imágenes. ¿Te imaginas lo que pasaría si lo hicieran así? Es mucho trabajo y podría ser interminable. Exactamente. Por eso es importante que recuperen los aspectos claves de la narración y los adapten de forma gráfica a la secuencia que quieren narrar. Profesora, creo que sería bueno saber cuáles son esos elementos clave que usted mencionó. Así es. Revisemos esos elementos indispensables que lleva una narración. Entonces, vamos juntos a ver el siguiente video. A la hora de escribir nos topamos con múltiples obstáculos que no necesariamente tienen que ver con distracciones, sino con los preparativos previos que hay que desarrollar si no queremos terminar con un bloqueo de escritor. Soy Jaime Castro y te quiero compartir este tutorial para cocinar tu historia. Los ingredientes que necesitamos son una trama completa, un tema de tu sabor favorito, personajes al gusto, un conflicto especiado, un puñado de coherencia y mucho drama. Y tu material favorito para escribir. ¿Comenzamos? Ponemos la trama a fuego lento en un recipiente de buen tamaño. Esto será el centro de tu historia. Añadimos el tema para que se adhiera a la mente de los comensales. Agregamos al protagonista, quien quedará bien cocido hacia el final, y luego ponemos el conflicto para dar la acidez necesaria. Para cocinar el drama seguiremos 3 sencillos pasos. Empezamos sazonándolo en un primer acto que presenta el problema, lo pasamos a un segundo acto para integrar la elección del protagonista y su camino a seguir, y terminaremos en un tercer acto de cocción en frío para solucionar el problema del inicio. Haremos una reducción de la historia para tener una sinopsis condensada. Incluiremos en la mezcla 5 ingredientes, un quién, un cuándo, un dónde, un cómo y un por qué. Los moldeamos en la forma de introducción, desarrollo y desenlace, para verter en media cuartilla. El protagonista es un ingrediente que tú eliges, pero tienes que prepararlo previamente. Un buen personaje es tridimensional y tiene contradicciones. Necesitas pelar las capas superficiales para conocer lo que necesita y por qué es como es. Ya que llegues a su centro, está listo para cocinarse. El conflicto tiene un sabor amargo, pero es fundamental para una historia. Consta de 2 fuerzas que se oponen, generando el movimiento que mantiene la historia avanzando. Puede ser un conflicto interno, un interpersonal o uno con el mundo, a elección del cocinero. Una forma sencilla de saborear cómo se desarrolla tu historia es con un beat sheet. Para ello necesitas seccionarla en escenas, enumerarlas y separarlas en los 3 actos antes mencionados. La porción de escenas variará de acuerdo a la extensión de tu historia. Moldearemos la masa de tu lista de escenas. Probablemente necesites reescribir y reordenarlas, pero todo es para darle el mejor sabor posible. Si una escena no cumple un propósito que aporte a la historia, córtala.
Este proceso lleva el bello nombre de Kill Your Darlings. Una vez completes estos pasos, es momento de empezar a escribir de verdad. Usa tu lista de escenas como un molde y consulta el resto de tu planeación cuando lo necesites. Ninguna historia es perfecta en su primera versión, siempre puede mejorar. Escribe y reescribe hasta que el sabor te agrade y ha de gustar. Cuando ustedes comiencen a preparar sus historietas, se sentirán más seguros al utilizar conscientemente todos los elementos con los que debe contar una narración. Es como una receta de cocina. Hay que reunir los ingredientes antes de empezar a cocinar el platillo. Así es. Además de los elementos que revisamos, a nuestra receta hay que agregar otros recursos lingüísticos que incluyen técnicas narrativas como los diálogos o la voz del narrador, que puede ser en primera, segunda o tercera persona. Veamos el siguiente ejemplo del capítulo 21 del Principito del escritor Antoine de Saint-Exupéry. Capítulo 21. Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el Principito y se volvió para ver quién hablaba, pero no descubrió a nadie. «Estoy aquí, bajo el manzano», dijo la voz. «¿Quién eres tú?», preguntó el Principito. «Qué bonito eres. Soy un zorro». «Ven a jugar conmigo», le propuso el Principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», dijo el Principito. Este diálogo que tiene el Principito con el zorro en el texto se puede representar de la misma manera, pero en una historieta. Lo ideal es adaptar los diálogos, así que veamos cómo se muestran a continuación. Como observan, los diálogos son distintos. ¿Para qué tipo de público creen que va dirigido cada uno? Además del lenguaje, ¿en dónde podemos darnos cuenta? Creo que la imagen del lado izquierdo muestra un Principito más grande y en la del lado derecho uno más pequeño. Por esa razón considero que aunque los diálogos que aparecen en ambos lados guardan cierta similitud, están dirigidos a lectores de distintas edades. La versión del lado derecho puede ser más apropiada para niños y niñas. La del lado izquierdo para adolescentes. En efecto, como podemos apreciar en este ejemplo, es posible contar una narración de diferentes maneras, sin perder los aspectos centrales de la historia. Y para elegir los recursos lingüísticos se debe tomar en cuenta el público al que se dirige la historieta. Así es. No olvidemos que otro de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta al momento de adaptar una historia es el tipo de narrador que usaremos. Sirvámonos de las mismas imágenes para ver cómo se narraría este instante del Principito, en primera persona y en tercera persona respectivamente. En primera persona, estaba ensimismado en mis pensamientos tristes cuando llegó el zorro y se presentó. Quise que nos divirtiéramos juntos y se negó. Argumentó que no estaba domesticado. En tercera persona, el Principito estaba solo y triste cuando el zorro lo saludó. El Principito le dijo que jugaran, pero el zorro respondió que no podía porque no estaba domesticado. Como observaron, el narrador en primera persona es más íntimo y nos hace más partícipes de la historia. En cambio, el narrador en tercera persona está más distanciado. Es decir, las voces narrativas funcionan como estrategias para conducir al lector a través de la historia. En el caso de la voz narrativa en segunda persona, ¿cómo lo escribirían? Lo voy a intentar. Adelante. Tú estabas triste y solo cuando el zorro llegó y se presentó. Le invitaste a jugar contigo, pero se negó porque dijo, no estoy domesticado. Bien. ¿Qué les parece si revisamos algunos elementos narrativos y recursos lingüísticos? De este modo, podremos comparar las diversas posibilidades de escritura de una misma historia.
El fragmento que revisaremos es un cuento de Karen Chasek, titulado Palabra zumbido. ¿Nos acompañan a revisarlo? Palabras zumbido. Karen Chesek. No se escuchaba una sola televisión encendida en todo el edificio, tampoco el pasar de los coches en la calle, ni siquiera el ruido de un avión o el de una sirena de policía. Todos en el vecindario dormían, todos menos Emilio. Podemos ver cómo el texto a través de la narración nos ayuda a ubicarnos en un espacio y a generar un ambiente que nosotros podemos recuperar para adaptarlo en nuestras viñetas. Sí, pero ¿lograste identificar esos elementos? Vamos a revisarlos con detenimiento y veamos cómo se observa el espacio y el ambiente en el mismo texto. Observen lo subrayado. Observen cómo el texto utiliza ciertas expresiones como no se escuchaba una sola televisión, ni siquiera el ruido de un avión o el de una sirena de policía. Profesora, eso suena como si fuera una ciudad oscura, desierta, sin gente y sin sonido. Ahora podemos verlo en una viñeta. Claro, veamos cómo podremos representar el ambiente y el espacio. En esta viñeta podemos leer parte del texto original en lo que dice el narrador. No se escuchaba ni una sola televisión, ni siquiera el ruido de un avión o el de una sirena de policía. Es interesante porque logramos vislumbrar el espacio, que es un barrio y en específico la recámara de Emilio. El ambiente es tenso y abrumador, pues mientras todos duermen, él no, y menos cuando descubre lo que hay en su techo. Así es. Como pueden darse cuenta, la generación de ambientes y espacios depende tanto de la imagen como del discurso. Emilio vio la inmensidad del techo oscuro de su cuarto y lo que las sombras le dejaban ver. Estaba lleno de insectos voladores. ¡Claro! Eso crea un ambiente atemorizante. Por otro lado, podemos cambiar al personaje masculino por un femenino. Por ejemplo, en este cuento nunca se dice la edad del personaje, pero si agregamos la imagen de un hombre y no la de un joven, podemos darle otro giro a la historieta. O elegir como espacio una cabaña en el bosque o una casa de campaña en la playa. Y solo tendríamos que suprimir ciertos ruidos de la narración original. Así es, y entonces podríamos agregar que no se escuchaban los sonidos de los grillos en el bosque o los del agua en la playa. Ahora, ¿imaginaron otra forma de representar este ambiente? Por eso es importante comparar otras versiones, a partir de ciertos recursos lingüísticos que nos proporciona la narración. Otros elementos del discurso lingüístico son los adjetivos y adverbios, que aportan información explicativa. Definen a un objeto, persona, situación, proceso, entre otros. Antes de ver cómo los podemos usar, leamos otro extracto del cuento Palabra zumbido. Emilio se acomodó boca arriba y azotó los puños sobre la cama. Luego abrió los ojos y con lo que vio arriba suyo, ahora sí que se le fue el sueño por completo. El techo del cuarto estaba retacado de insectos que caminaban directo hacia la lámpara. Era redonda, tenían caparazón y alas. ¿Lograron identificar algunos adjetivos y adverbios? ¿Se dieron cuenta que estos aportan más información de lo que acontece en la narración? Veamos cómo funcionan en una adaptación. Como observan, en la primera viñeta usamos adjetivos y adverbios como fuerte, blanda, lleno, ruidosamente, y en la viñeta azul adjetivos y adverbios como lento, dura, amenazante, que aportan otras lecturas. ¡Cierto! Me parece que los adjetivos de la viñeta azul hacen más tenso el ambiente que vive Emilio. Así es. No olviden que hay otras palabras que pueden ayudarles como los posesivos, que indican pertenencia como mis, sus, nuestra.
demostrativos que señalan a algo o a alguien. Este, esos, aquellos. Numerales como 5, cuarta. Indefinidos que señalan cantidades no específicas como varias, algunos, muchos, entre otros. Cierto, podría decirse que ahí en el lugar de los puños, se puede decir sus puños, o en lugar de lleno de insectos, poner tenía muchos insectos. Profesora, ¿existen otros recursos lingüísticos en común que logramos encontrar en los textos? Sí, tenemos las onomatopeyas e interjecciones. Estas pueden estar presentes en los diálogos o en la narración. Antes, veamos el último extracto de palabra zumbido para que puedan identificar cómo usar tales recursos en una imagen. Emilio se sacudió. Escuchó otro zumbido y otro. Sintió cómo los insectos caminaban sobre sus piernas, sus brazos, su cabeza. Se revolcó violento y gritó un «¡No me toquen!», que no se escuchó hacia afuera, pero hizo retumbar las paredes del closet. Abrió la puerta de un golpe y salió de ahí. Como leyeron, son claros los momentos en los que se pueden agregar onomatopeyas o interjecciones. Veamos la explicación. Recordemos que la onomatopeya es la imitación lingüística oral o la representación escrita de un sonido proveniente de diversas fuentes, animales, ruido producido por objetos, fenómenos acústicos o visuales, como el flash de una cámara. Y una interjección es una expresión invariable, con elementos que forman enunciados exclamativos o impresiones que expresan sentimientos. ¿Qué otras onomatopeyas o interjecciones podrían incluir en la narración que van a adaptar a una historieta? Algunas otras que podrían usar son aj, guaj, ay, aj, uy, crack, entre otras, aunque no las vamos a encontrar de manera explícita en la narración. Estoy en lo correcto, ¿no? Exactamente. Por eso, cada uno de ustedes deberá elegir las onomatopeyas e interjecciones apropiadas, dependiendo del efecto que quieran conseguir. Vayamos al reto para que puedan imaginar otras maneras de contar la historia. Piensen en cuáles de los recursos mencionados podrían agregarse a la siguiente imagen. ¿Qué tipo de onomatopeyas o interjecciones incluirían en este extracto de la historieta? ¿Qué otras que no mencionamos y ustedes conocen podrían aplicarse a este extracto de la historieta? Pero también podríamos incluir los adverbios que se utilizan para expresar lugar, cantidad, tiempo, modo, duda, afirmación, entre otros. ¿Podemos poner ejemplos de los adverbios para que les quede más claro a las alumnas y los alumnos? Claro, veamos algunos y cómo los podemos utilizar. Pongan atención a los que están en negritas. Observemos lo que algunos de los adverbios nos indican: los de tiempo, los de modo, de cantidad, de duda o negación, de interrogación o exclamación. Para aterrizar el uso de los adverbios subrayados, observemos un extracto adaptado de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, en dos versiones, cuando el monstruo enfrenta a su creador para hacerle una petición. Como observan, estas viñetas presentan situaciones similares, pero utilizan distintos adverbios. ¿Pueden identificarlos? Hay que resaltar que las viñetas tienen variaciones y lo mismo los globos de diálogo, que permiten observar y comparar cómo podría adaptarse la narración a una historieta utilizando distintos adverbios. Profesora, ahora que hemos visto algunos recursos lingüísticos y cómo podrían utilizarse para hacer dos o más versiones de historietas, ¿podemos proponer un reto? ¡Claro!
Regresemos a nuestras viñetas de Frankenstein o el moderno Prometeo e iniciemos. Observen cuidadosamente la viñeta A y luego la B para poder resolver el reto. Tengan en cuenta la voz del narrador, la presentación del ambiente mediante diálogos y la utilización de adjetivos. Ahora veamos las preguntas de nuestro reto. Pongan mucha atención. Tipo de narrador que se utiliza en la viñeta B. Segunda persona, tercera persona, primera persona. ¿Qué diálogos representan un ambiente más tenso y aterrador? La tercera viñeta del A, las viñetas del A y el B, la viñeta del B. Son algunos adjetivos: mundo, verdad, petición, agazapado, asustado, brumosa, encontró, haré, fuera. ¿Pudieron responder a las preguntas? Si ya las tienen, vamos a corroborarlo. En el punto 1, el tipo de narrador que se utiliza en la viñeta B es la primera persona, puesto que el narrador de la viñeta B dice: me dijo cuánto, me hizo una petición. En el punto 2, los diálogos que se representan un ambiente más tenso y aterrador son los del punto A y se localizan en la tercera viñeta, pues el doctor Frankenstein es amenazado por el monstruo. Finalmente, en el punto 3, algunos adjetivos son agazapado, asustado, brumosa, pues califican y definen cómo estaba el doctor Frankenstein y cómo era la tarde, es decir, brumosa. Muy bien, ahora a repasar los elementos del discurso lingüístico para reforzar sus conocimientos. Estamos por llegar al cierre de esta sesión en la que nuestro aprendizaje esperado fue: transforma narraciones en historietas. Y el propósito, comparar funciones de los elementos del discurso lingüístico para contar una misma historia de diferentes maneras. También los invitamos a que investiguen y revisen distintas versiones de historietas que han sido adaptadas de narraciones y localicen los aspectos que aprendimos en esta sesión. Pueden recurrir a su libro de texto de lengua materna de segundo grado y a algunos libros de narraciones que les parezcan interesantes y puedan adaptar a historietas. Recuerden que lo revisado nos sirve para seguir aprendiendo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre para contarla otra vez. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!